Espíritu Santo, te doy gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias porque nos podemos levantar nuestras manos, adorarte, glorificarte con nuestra voz, con nuestras manos, con nuestro corazón. Espíritu Santo, pido que tú hables y reveles tu palabra a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, Señor. Que podamos abrazar tu palabra y caminar en ella, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar con la segunda parte de la serie que se llama Incomprensible, que es una serie que habla acerca de la gracia. Y vamos a repasar un poquito lo que vimos la semana pasada. La semana pasada hablábamos que la gracia, el significado de la gracia. Gracia quiere decir amor en acción. Gracia quiere decir que es un amor activo. Y no nomás es un amor, sino que es un amor inmerecido. O sea, es un amor que no merecemos disfrutar, tener. Pero es un amor que no nada más te dice te amo, sino que está en acción en tu vida. ¿Qué quiere decir? Que está en movimiento. Es un amor que no merecemos, que está actuando en nuestra vida, que está atrayéndonos a Él, que está guardándonos en Él. Y no nada más eso, sino que nos está empujando y fortaleciendo a caminar en Él. En otras palabras, no es un amor que simplemente nos transforma, sino es un amor que te ayuda a caminar correctamente. Es la fuerza que te ayuda a caminar como Dios quiere que camines. No nomás es eso la gracia. La gracia es la expresión de Dios que nos dice que Él nos acepta totalmente. Su gracia es lo que Él nos da y es una muestra de aceptación total en nuestra vida. Él nos acepta completa y totalmente tal y como somos. Por eso tenemos ahí en la entrada de la iglesia que dice ven tal como eres, porque así es la gracia de Dios. La gracia de Dios nos acepta completamente como somos, pero no nos deja como llegamos. Eso es lo increíble. Su gracia, fíjate, te libera del dominio del pecado sobre tu vida. Su gracia te libera del temor. Su gracia te libera de la duda. Su gracia te libera de la culpabilidad. ¿Qué es esto? Que ahora tú puedes gozar de todo lo que es Él a pesar de ti. Él te libera. Veíamos también el concepto de evangelio. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Y era el llamado de guerra de decir, era el comunicado de guerra diciendo buenas nuevas. La guerra ha sido ganada. Buenas noticias, la guerra ya se ganó. Eso era el evangelio. El evangelio son las noticias de que Jesucristo ya venció, de que ahora nosotros también hemos vencido. Ahora, lo que te domina, lo que domina tu vida, se convierte en tu amo. Te lo voy a poner de otra manera. Tú eres esclavo de lo que te domina. Tú terminas siendo esclavo de lo que te está dominando. ¿Qué es lo que domina tu vida? Es el temor, es la angustia, es la perversión, es la tristeza, es la depresión, es el dinero. Hay una realidad. Tú eres esclavo de lo que domina tu vida. Tú eres esclavo de ello. Hoy yo quiero hablarte de la gracia de nuevo y cubrir ciertas áreas que son bien importantes. Mira, cuando tú y yo venimos a Cristo o venimos a la iglesia, regularmente venimos por conveniencia algunos, ¿verdad? Porque nos conviene y no está mal.
Vamos a ser perdonados. Necesitamos que Dios haga una obra increíble en nosotros, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, y nos acercamos a Dios. No está mal. Pero cuando tú ya eres parte de la iglesia y empiezas a caminar como cristiano, tú tienes dos maneras de seguir a Cristo. Tú tienes dos maneras de actuar en tu vida como cristiano. La primera es por temor. Por temor. Por temor a un infierno. Por temor a que si no vienes pudiera pasarte algo a ti o a tu familia. Tú y yo podemos ser cristianos por temor, porque algo ay no, es que si me pasa algo, que si me va mal en el trabajo. Tú puedes vivir tu vida cristiana por temor. Algunos por temor a la esposa, que si no vienen les va mal toda la semana, ¿va? Pero ese es otro tema. Pero tú puedes vivir tu vida cristiana por temor. La otra manera de vivir nuestra vida cristiana es por amor. Reconocer lo que Él ha hecho en nosotros, y en base a lo que Él hizo por nosotros, nosotros como consecuencia le amamos, le buscamos, venimos a la iglesia, bendecimos. Dos maneras totalmente distintas de caminar en la iglesia. Yo estoy consciente que hay muchos líderes o aún pastores que prefieren poner ciertas reglas en el cristianismo, que prefieren predicar un poquito más del temor para que la gente se mantenga enfocada y bien, para evitar lo que llaman el libertinaje. Pero muchas veces terminamos haciendo de lado lo que es el amor que Cristo tuvo con nosotros, y terminamos siendo cristianos. Cuando vivimos por temor, terminamos siendo cristianos con dos caras. Una cara la damos en la iglesia, levantamos nuestras manos, hablamos bonito, tratamos bien a nuestra esposa, hasta aquí, hasta le agarras la mano, le abres la puerta, te dice, caray, ¿qué te pasó? Pero llega el lunes y todo cambia. Todo cambia porque ya no tienes la presión de que te están viendo en la iglesia. Y la realidad es que muchos cristianos así viven. Me hace recordar a algunos esposos, las esposas. ¿Cuántas están casadas? Mujeres casadas, levanten su mano. Pero este no es tu caso. Pero ¿cómo te caería un esposo que es agresivo contigo? Un esposo que siempre te está gritando, te está exigiendo, te está intimidando, está exigiéndote cosas más o menos así. Y tú estás y ándale y muévete. Y hay muchos matrimonios que mujeres terminan sirviendo al hombre por temor. Terminan sirviendo al hombre pues para que no se enoje. Terminan haciendo comida que a ellas no les gusta porque a él le gusta, y pues para que no se enoje el hombre. Y terminan sirviendo en su matrimonio por temor. ¿Qué diferencia sería, mujeres preciosas que están aquí, si tu esposo fuera tierno, amable, generoso, romántico, que de repente él te hiciera? ¿No sería más fácil que de tu corazón naciera el servirlo? ¿No? ¿Sí o no? ¿Verdad que sería más fácil? Más fácil servirlo. ¿Por qué? Porque hay una ternura, hay una relación, hay amor del uno para el otro. Y eso provoca que el servicio no sea obligado, sino que sea en amor. Es lo mismo con Dios. Siempre va a ser más fácil obedecer o seguir a alguien por amor que por temor. Si tú hoy estás aquí siguiendo a Cristo por temor, yo te quiero decir una cosa: te estás perdiendo de lo más maravilloso, que es conocer a un Dios que te ama, que te acepta totalmente y que quiere abrazarte en tu vida. Dios es amor y Él espera que nosotros le amemos. Ahora, el resto de la plática yo creo que consideres esta pregunta que te voy a hacer. ¿Qué te está motivando a amar a Dios? ¿Qué te motiva a amar a Dios? ¿Qué te motiva a venir aquí? ¿Qué te motiva a venir cada domingo? ¿Qué te motiva a levantar las manos? ¿Qué te motiva a cantarle? ¿Qué te motiva si tú le sirves en la iglesia o fuera de la iglesia? ¿Qué es lo que te motiva?
seguir a Dios? ¿Qué es lo que te está motivando a venir cada domingo, a escuchar su palabra, a leer su palabra? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación? Porque yo hoy estoy seguro, y mira, batallamos mucho con este concepto de la gracia como cristianos y como mexicanos, como seres humanos a lo mejor. Batallamos mucho para entender lo que es la gracia, porque es muy complicado y va en contra de nuestra manera de pensar. Es bien difícil entender lo profundo del amor de Dios en nuestra vida. Cuánto nos ama, cómo no hay nada que nos pueda separar de Dios. Cómo no hay nada que podamos hacer para que Él nos rechace. Batallamos para entenderlo porque vivimos en una sociedad que está acostumbrada a esforzarse, a trabajar para recibir de recompensa algo más. Estamos acostumbrados a dar pasos, a avanzar, a esforzarnos para alcanzar una retribución. En tu trabajo tú trabajas, te esfuerzas y te dan una recompensa. Con tu familia es lo mismo. Qué difícil es entender que alguien te ama a pesar de cómo eres. Qué difícil es pensar que alguien que lo lastimas y lo pisoteas y lo escupes, va a verte y te va a ver con una sonrisa y te va a abrazar y te va a decir te amo. Y tú dices, es que yo no escupo a nadie. Cuando pecamos estamos insultando a Dios. Y Él nos ama, pero qué difícil es entender esto, porque aún, ¿cuántos son papás aquí? Y los papás tenemos un amor incondicional, entre comillas. ¿Cuántos de aquí se ha enojado tu papá porque no lo visitaste en 2 semanas? ¿Y qué te dicen? Y luego llegas y los ves y están serios, ¿no es cierto? Están como que caladillos, ¿verdad? Y tú, ¿qué onda, papá? ¿Cómo estás? Bien. O sea, que sientan el rigor. Te siguen amando, pero tienes que sentir el rigor, ¿no es cierto? Tú como papá lo has hecho. Algo no sucede como quieres y tú estás caladillo. Lo sigues amando, pero estás caladillo. Estamos acostumbrados a que para mostrar y recibir amor, es recíproco, y pues yo doy 3 pasos y yo doy otros 2 y nos abrazamos. Pero con Dios no es así. Dios nos ama a pesar de que nosotros no le amamos y le insultamos. Fíjate lo que dice Romanos 5:8. Dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros. Qué bonito hasta ahí. Pero sabes, es la primera parte. Dice la siguiente parte, lo envió a morir. Estás a punto de hacer feedback, necesitas bajarle a los agudos, Carlos. Murió a Cristo a morir por nosotros. Dice, cuando todavía éramos pecadores. O sea, cuando todavía insultabas con tu vida a Dios, a pesar de que Él sabía, Él decidió dar a su Hijo por ti. Él decidió dar todo por ti. Esto es algo escandaloso que no podemos a veces entender en nuestra mente. ¿Cómo es posible que yo reciba amor que no merezco cuando no he hecho nada para merecerlo? Al contrario, me he esforzado en mi vida diaria para que Dios me rechace. ¿Cómo? Guardando rencor, odiando a la gente, criticando, lastimando mi cuerpo, abusándolo con bebidas alcohólicas, con drogas, viendo cosas que no le agradan a Dios como pornografía, cayendo en fornicación. Todas esas son maneras que yo lastimo a Dios. Y a pesar de que Dios sabe que lo hago, Él me amó y decidió dar a su Hijo para perdonarme a mí. Eso es escandaloso. El pensar que el peor asesino que pudiera estar aquí, la persona que más ha lastimado a cualquier persona, violadores, lo que tú me digas, está aún, perdóname Dios, de ser perdonado y aceptado como hijo de Dios.
¿Qué hay que nos pueda separar del amor de Dios? Imagínate, es escandaloso este amor. Es incomprensible el amor de Dios. Es incomprensible. Es tan incomprensible que el entendimiento y la revelación de este amor nos orilla a hacernos una pregunta. Nos orilla a hacernos una pregunta de decir, bueno, si Él me ama tanto y me perdona tanto, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera y puedo abandonarme en el pecado y puedo pecar todo lo que yo quiera. Al cabo Él me va a perdonar. Entonces, si Él está dispuesto a... entonces yo puedo actuar como yo quiera. Pablo se vio forzado a hacerse la misma pregunta. Romanos empieza hablando de la gracia de Dios y de nuestra posición. Y llegamos a Romanos 6, donde Pablo se ve obligado a hacerse una pregunta. Romanos 6:1 dice lo siguiente. Dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Pablo hace esta pregunta que yo creo cualquiera de nosotros que se nos revela la gracia, es decir, bueno, entonces ahora puedo hacer lo que se me dé la gana. O sea, ahora sí puedo ir a embarrarme bien en el pecado. Al cabo nomás vengo los domingos y digo, Señor, perdóname. Pablo hace esta pregunta. Entonces, ¿puedo seguir viviendo en ira, airándome y arrasando a todo el que se me cruza cada vez que se me pega la gana? Ahora puedo guardar rencor en mi vida y atesorarlo. Ahora puedo no perdonar a la gente que me ha lastimado y no importa. Puedo ver la pornografía que quiera. Puedo fornicar, puedo engañar a mi esposa, a mi esposo, con la mente, con mi cuerpo. Puedo hacerlo por internet, puedo platicar con quien yo quiera y al cabo Dios me va a perdonar. Puedo robar, puedo actuar de la manera que yo quiera, puedo tener relaciones sexuales con quien yo quiera. Esta es la pregunta de Pablo. Porque mientras más peque yo, más abundante va a ser su gracia para mí. Entonces yo puedo hacer lo que quiera para que su gracia... En pocas palabras, puedo vivir de libertino o de libertina para que Él me perdone y perdone. Y me gustaría que leyéramos Romanos 6, versículos 1 al 14. Van a aparecer ahí en la pantalla. Si quieres ir leyendo, es increíble lo que dice Pablo. Dice así: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Tremenda pregunta. La respuesta, versículo 2, dice: por supuesto que no. Creo que no quedó duda, ¿verdad? No, la respuesta es no. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, dice Pablo, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Fuiste liberado del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberán considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Y luego fíjate las palabras que utiliza Pablo aquí enseguida. Dice: no permitan
No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Y luego dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Y termina el versículo 14, increíble. Dice, el pecado ya no, di conmigo, ya no es más su amo. Porque ustedes ya no viven bajo la exigencia de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Increíble, dale un aplauso. Esta es la obra de Cristo en nuestra vida. Ahora aquí viene lo bueno. ¿Cómo puedo vivir yo en esa verdad? ¿Cómo puedo vivir yo en esa verdad? ¿Cómo puedo llevar yo esa vida santa que está hablando Pablo? ¿Cómo, en pocas palabras, cómo dejo el pecado que me ha estado atormentando por años? ¿Cómo dejo el pecado que no he podido dejar? ¿Cómo es que camino yo en libertad? En esta libertad que habla la palabra de Dios. Hoy yo te quiero hablar de dos cosas. Cosas que debes conocer. Por un lado, yo debo de conocer lo que la Biblia habla de mí y cosas que yo debo hacer en base a eso que conozco de la palabra de Dios. Cosas que yo debo conocer y cosas que yo debo de hacer. Vamos a empezar con las cosas que yo debo conocer. ¿Qué debes conocer para poder vivir no como un esclavo del pecado? ¿Qué debo conocer? Juan 8:32 dice, un versículo famosísimo, dice, y conocerán la verdad, y esa verdad, ¿qué va a hacerte? Libre. O sea que para ser libre, ¿qué necesitas? Conocer la verdad. Conocer la verdad. La semana pasada y ahorita todo lo que hemos hablado hasta ahorita es la verdad. Tú debes de conocer que ya no eres esclavo del pecado, que tú eres libre, que su gracia te compró. Ese evangelio, esa proclamación de las buenas noticias de que la batalla ya fue ganada es lo que debes saber. Ese es el evangelio. Por eso es evangelio, porque es la proclamación de que la victoria sobre el pecado y la muerte ya se dio. Jesucristo ya ganó. Dice ahí, leímos ahorita, una sola vez y para siempre. Entonces, ¿qué es el evangelio? Tú debes de creer la verdad del evangelio, conocerla, conocer. Yo ya no soy esclavo del pecado. Yo ya no soy esclavo del pecado. Romanos 6, ahorita lo leímos 2 y 3. Dice, nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, dice, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿Qué pregunta? Como si no supiera algo, ¿no? Ustedes que ya han sido muertos al pecado, ¿por qué siguen viviendo en pecado? Y me lo digo a mí mismo. Dice, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? ¿Qué quiere decir? Tú estás muerto al pecado. Está hablando, si te fijas cada palabra, dice, cuando fuimos unidos, cuando tú recibiste a Cristo en el pasado. ¿Qué quiere decir? Es algo que ya sucedió en tu vida. Si tú aceptaste a Jesucristo, lo declaraste Señor de tu vida, tú ya no eres esclavo al pecado. Fue algo que tu libertad sucedió atrás, en el pasado. Hoy debes de conocer y reconocer que si estás en Cristo, estás muerto al pecado. El pecado ya no tiene ningún poder sobre ti. Yo no he conocido ningún muerto que quiera otro cigarrito. ¿Alguien? Que se levante y diga, nomás antes de que me entierren, pásenme un cigarrito. ¿Verdad que no? O que diga, déjenme nomás, me peleo con mi esposa antes de irme. Ábranme tantito. ¿Verdad que no? Un muerto está ¿qué? Eso estás tú, estás muerto al pecado. Romanos 6:7 dice, pues cuando morimos con Cristo,
Dice, fuimos libertados del poder del pecado. Todo está en pasado. Cuando tú estás en Cristo, moriste en Él y ahora eres libre de toda influencia, de todo pecado, que dominio del pecado sobre tu vida. Eres libre del pecado. Lo primero que tienes que conocer es que Dios compró tu libertad a precio de sangre, que ya no eres más esclavo. Y sabes, no se trata de, ¿sabes qué? Es que no me siento tan libre. No se trata de qué tanto sientes tú. Es más, no se trata de que te autoconvenzas. A ver, eres libre. A ver, repítenlo 10 veces conmigo. Soy libre, ya no voy a pecar, me voy a convencer y me hago un coco watch. No se trata de hacer un coco watch para que tú entiendas que ya eres libre. Se trata de que tú conozcas la verdad y creas la verdad. La verdad debe de vencer a tu incredulidad. Porque muchos cuando están leyendo esto, me han oído hablar de la gracia y dicen, no, pues oye bien chido, pero está bien difícil. La verdad debe de vencer la incredulidad, debe de vencer la duda. Porque cuando la verdad vence a la duda, vence a la incredulidad, cuando la verdad vence al sentirte culpable, entonces vas a empezar a caminar en la libertad total. ¿Hay alguien aquí que todavía trae el horario de la semana pasada? ¿Alguien? Te iría muy mal, llegarías toda la semana tarde a todo, te perderías de todo. ¿Sabes? Es lo mismo en la vida cristiana. Ya estás en un horario distinto. El pecado ya no tiene dominio sobre ti. Deja de vivir como si el pecado te dominara. Debes de conocer, el pecado ya no me domina. El pueblo de Israel, es increíble esto. Cuando llega Moisés a liberar al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto, tiene 10 plagas que llegan a Egipto para que suelten al pueblo. La última es la muerte de los primogénitos. Y Dios dijo, va a venir el ángel de la muerte. Yo quiero que te imagines esto. Métete conmigo a la película. Le dice Dios a Moisés, ve y dile a Faraón que en la noche va a llegar el ángel de la muerte. Y va a venir y va a matar a todos los hijos primogénitos. Y lo le dice a Moisés, ve y dile a mi pueblo, a Israel, que para que a ellos no se mueran sus primogénitos, lo que tienen que hacer es matar un cordero y la sangre juntarla y pintar su marco de la puerta principal con esa sangre. Ahora, no sé tú, pero si yo estuviera en ese momento con mi familia detrás de mí, mis hijos asustados, mi esposa nerviosa, y de repente empiezo a oír, ahí viene el ángel. Y de repente empiezo a escuchar a mamás gritando de dolor. Empiezo a ver familias corriendo con sus hijos en la calle, asomado yo por la ventana. Empiezo a ver la escena de terror de cómo se está cumpliendo paso a paso. Yo estaría, ay, esa sangre sí funcionará. No estarías nervioso, agarrado de tu primogénito, abrazándolo con todo lo que tienes, diciendo, Señor, que sea verdad. ¿Qué pasaría si alguien dijo, ay, sangre, por favor? Claro que no, yo no voy a pintar nada. ¿Sabes? Su sacrificio te da libertad del pecado. Y a veces actuamos como el pueblo de Israel, que no creemos. No, nos es tan imposible creer que la sangre los va a limpiar, los va a librar de la muerte. Pero a veces decimos, es que ¿cómo Dios me va a perdonar de mis pecados? Si no sabes lo que yo he hecho. Sí, no sé, no quiero saber. Pero Él te puede librar, Él te puede perdonar. Fue lo mismo que sucedió en ese momento. Todo comenzó con creer la palabra de Dios por medio de Moisés. Pinta tu marco de la puerta con sangre. Creerlo, pero no nada más creerlo, actuar en ello. ¿Sabes qué provocó el oírlo? Provocó fe, provocó creer.
Y ellos actuaron en base a eso. Sabes, no se trata de lo que vemos, se trata de lo que Él ha dicho. No se trata de lo que tú ves con tus ojos, se trata de lo que Él habló. Abraham le dijo, Abraham creyó, y como él creyó, le fue contado por justicia. Sabes, hay un valor en escuchar y saber lo que su palabra dice, pero en creerla y apropiártelo y decir, si Él me dijo que me perdonaba, Él me perdona y me hace una nueva criatura. Y ahora las cosas viejas pasaron y yo soy nuevo. No se trata de lo que vemos, se trata de lo que Él ha dicho. Porque unos metros más adelante el pueblo de Israel va libre de la esclavitud. Y van ahí. Y cuando van llegando se topan con el Mar Rojo. ¡Pum! Y voltean para atrás. Y los israelitas dicen esto: ahí vienen nuestros opresores. Ahí vienen nuestros amos. Ahí vienen por nosotros, y empiezan a quejarse con Moisés. Ay, Moisés, porque míralos, ahí vienen y no podemos avanzar, está el mar deteniéndonos. Muchas veces así pensamos como cristianos. Creemos que la gracia de Dios nos salva, y sí nos salva, pero creemos que de ahí en adelante Él te dice, órale, arrégleselas como puede, cruza el mar nadando. Por eso llegamos y le preguntamos, ¿cómo está, hermana? Pues ahí echándole ganitas. Pues con 1000 problemas, pero aquí estoy. Y qué bueno. Pero nuestra actitud debe de ser: tengo una victoria en Cristo Jesús. A pesar de las circunstancias, yo voy a cruzar ese mar. ¿Sabes qué estaban diciendo los israelitas? Ahí vienen nuestros opresores. Ellos estaban creyendo, sí, Dios nos salvó, pero no nos salvó de los que nos quieren esclavizar. Lo que estaba diciendo es que sí nos salvó y ahora pues ya no somos esclavos, pero ahí están los que nos quieren esclavizar. Oh, es que Dios me salvó y me libró, pero mi matrimonio se está yendo por el caño. Ahí viene la adicción que me persiguió por años. Ahí viene mi opresor. Ahí viene mi dependencia a la pornografía. Ahí viene mi amor por otra mujer que no es mi esposa. Ahí viene. Y empezamos a tomar la palabra de Dios nada más en un contexto de que Él nos salvó, pero no de que Él nos va a llevar hasta la victoria. Y ¿sabes qué? Él hizo la obra completa. La prueba está que el mar se abrió, el pueblo cruzó, y los opresores, ¿dónde terminaron? Muertos en el mar. ¿Sabes qué es eso? La victoria ha sido ganada. Dale un aplauso al Señor. Él ya te perdonó, pero muchas veces sigue siendo esclavo de hábitos que no le agradan a Él. Él ya te perdonó y sigue siendo esclavo de rencor. Él ya te perdonó, pero tú sigues siendo esclavo, ponle tú el nombre. ¿Y sabes qué es eso? Es estar frente al mar rojo, abierto, y no querer cruzar, esperando a que tu opresor te agarre. Él ya abrió el mar. La victoria ya fue ganada. Tus enemigos están muertos. Romanos 6:14 me encanta. Dice, el pecado ya no. Di conmigo, ya no. Ya no. Dilo fuerte, ya no. Ya no. El pecado ya no es más mi amo. Porque yo ya no vivo bajo las exigencias de la ley. En cambio, vivo en la libertad de la gracia de Dios. Ya no es mi amo. ¿Sabes qué? Si tú estás en Cristo, el pecado ya no es tu amo. No tienes que vivir con el pie de Satanás sobre tu cuello, pensando, ay, un día más sin pecar, ay, nomás con que me esfuerce otro ratito. La victoria fue ganada. El pecado ya no tiene dominio sobre ti. Tú tienes que conocer eso. Tú tienes que creerlo. Tú tienes que abrazarlo. Eres libre. Satanás ya no tiene dominio sobre ti. Ya no. Si me ayudan con el piano, por favor, Abraham. Ya no tiene dominio. La cosa número 2, no nada más es conocer. La segunda es
lo que debo hacer. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer ahora? ¿Cómo me debo comportar? ¿Qué debo hacer? ¿Cuántas veces conocemos la realidad, pero no hacemos nada? ¿Cuántas veces conocemos un dictamen médico y él te dijo, tiene que empezar a hacer ejercicio, tiene que comer bien, tiene que hacer esto, tiene que dejar lo otro, pero no hacemos caso? ¿Sabes? No basta, con conocer. Tiene que ir más allá. Tenemos que comenzar a actuar. Tenemos que comenzar a hacer. Cuando tú conoces la verdad te obliga a hacer algo. Cuando tú conoces la verdad te obliga a hacer algo. Romanos 6, 11 y 12 dice, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No permitas que el pecado reine en tu vida. ¿Sabes? Está hablando de ti. Está hablando de tus decisiones. El Espíritu Santo ya mora en ti. Su gracia por medio del Espíritu Santo te fortalece para poder tomar decisiones correctas. Por eso cantamos una canción que dice, yo elijo a Dios. Y no va en contra de la teología de la Biblia que no, es que Dios nos escogió. No, porque antes en el verso dice, tú me elegiste a mí desde antes. Pero ahora yo en mi diario caminar, tú y yo elegimos si pecar o no. Por eso Pablo dice ahí, no permitas tú no lo permitas. ¿Qué tienes que hacer? Tú tienes que hacer algo. Y la palabra clave es ponme el versículo 11. Dice, ustedes deberían considerarse. ¿Sabes qué está diciendo? Tú deberías verte a ti mismo. Tú deberías de tener un concepto de ti mismo. Tú deberías de tener una identidad diferente. Porque después de conocer la verdad, tú ya no actúas como un pobre esclavo. Ahora actúas como un libre hijo del rey. Dice, tú debes de considerarte muerto al pecado y vivo para Dios por medio de Cristo Jesús. O sea que comienza con que tú entiendas y actúes en el hecho de que ya estás muerto al pecado y el pecado ya no te domina. Romanos 6:13 sigue diciendo, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto, para la gloria de Dios. Dice Pablo y compara esto con un instrumento. Dice la Biblia, está muy cortito, pero dice la Biblia que tú eres como un instrumento. Eres un instrumento. Y dice la Biblia, no te pongas como un instrumento para que Satanás toque contigo. Para que un músico pueda tocar, necesita un instrumento. Para que yo pueda tocar, para que cualquier músico pueda tocar, necesita un instrumento. Si no tiene instrumento, no puede tocar. Y Pablo está diciendo, no te pongas como un instrumento para que Satanás haga contigo lo que quiera. Está diciendo, no te pongas en charola de plata para que Satanás haga contigo lo que quiera. ¿Sabes? Un instrumento tiene varias características. Un instrumento
no tiene vida. Un instrumento está ahí esperando que alguien lo toque. Un instrumento está ahí nada más esperando que alguien lo tome y pueda tocar. Y Pablo dice que ninguna parte de tu cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Cuando tú te pones, cuando no eres sabio y empiezas a en tu propia vida ponerte en situaciones que tú sabes te van a hacer caer en pecado, ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Estás perdiendo la vida y te estás poniendo como un instrumento para que Satanás toque. Me refiero a los amigos con los que te juntas, la gente que sabes que te daña, que cuando estás con ellos haces cosas malas. ¿Sabes qué estás diciendo, Pablo? Cuando tú vas con ellos, eres un instrumento que va y se pone ahí para que Satanás haga con él lo que quiera. ¿Sabes? No te quedes solo con la computadora en la casa, porque en ese momento eres un instrumento. No hables con esa señorita, porque entonces vas a ser un instrumento para el mal. ¿Sabes qué está diciendo? No te salgas de tu papel. Considérate como alguien libre, alguien que es hijo del rey, que no tiene por qué ser un simple instrumento que Satanás utiliza para pecar. Pablo está diciendo, no te pongas, dicen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, ahora tienen una vida. Así que todo su cuerpo, fíjate, todo tu cuerpo como un instrumento para hacer, dice, usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. ¿Sabes? Conviértete en un instrumento, pero para la gloria de Dios. Eso es lo que Pablo estaba enseñándonos. Pero todo comienza porque tú te consideres a ti mismo, que tú entiendas tu posición como hijo del rey y que ahora actúes en base en esa posición. El pecado busca un instrumento para actuar, que no seas tú. Ten cuidado con lo que estás leyendo, porque eso te puede hacer un instrumento para pecar. Ten cuidado con lo que estás oyendo. Ten cuidado con lo que estás viendo. Ten cuidado con los amigos que te juntas. Ten cuidado en la área que te desarrollas. Para muchos el robo, y es porque vives con gente que eso se dedica. Ten cuidado. Ten cuidado a la página de Facebook que entras. Ten cuidado con quién platicas. Si no, te estás convirtiendo en un instrumento para Satanás, y ese ya no es tu papel. Toma autoridad sobre tu cuerpo y que no reine el pecado sobre él. Que cuides las películas que ves, los programas que ves. Que cuides lo que hablas, con quién lo hablas. Que cuides tu noviazgo, con quién estás llevando una relación. Que cuides tu trabajo, tus negocios, de con quién haces negocios. En pocas palabras, que seas sabio en cada decisión que tomas. En pocas palabras, que tomes responsabilidad por tu vida y por quién eres. Eres un instrumento para darle gloria a Dios. Actúa como tal. Seamos sabios. Juan 8:36 me encanta. Dice así que si el Hijo los hace libres, dice una cosa increíble: ustedes son verdaderamente libres. Te hizo libre Cristo, entonces eres verdaderamente libre. Deja de ponerte como un instrumento para Satanás y actúa como un hijo de Dios. Comienza a actuar como un hijo de Dios. Moisés no solo guió al pueblo de Israel en la muerte de los primogénitos, no solo les dijo qué hacer para librar el ángel de la muerte, no solo los guió a través del Mar Rojo para ser totalmente libres de la esclavitud. Él los llevó hasta la tierra prometida. Y aunque él no pudo entrar, Josué entró a la tierra prometida. ¿Sabes? La gracia de Cristo sobre tu vida no solo te limpia de pecado, es amor inmerecido en acción, que te fortalece, que te capacita para ahora vivir como un instrumento que da gloria a Dios.
Esa es la gracia de Dios, el Espíritu Santo actuando dentro de ti, fortaleciéndote para poderle decir a tus amigos no, para poderle decir al vicio no, para poderle decir a esto no. Te va a tomar de tu esfuerzo personal de decir no, elegir, pero Él te va a fortalecer en cuanto tomes las decisiones. No solo fuimos salvos por la sangre del Cordero, su gracia también nos libra de la esclavitud del pecado. Ya no eres esclavo, no más esclavo. El pecado, dice Romanos 6:14, ya no es más mi amo, porque yo ya no vivo bajo las exigencias de la ley, en cambio vivo en la libertad de la gracia de Dios. Ese eres tú, anclado en su gracia. Puedes vivir en plenitud en esta tierra. Y quizá estás aquí escuchándome y dices, pues se oye muy padre, pero qué difícil. Porque te puedes esforzar, pero si no hay una transformación completa, un corazón nuevo, es imposible. Si Dios no hace una obra de transformación en nosotros, es imposible vivir de acuerdo a esto. Porque para vivir esto se necesita ser una nueva criatura. Una nueva criatura. Y lo pongo un ejemplo tan burdo como si yo tuviera un perrito, como esos que aparecen, van a aparecer ahí. Y yo le digo, Firulais, tú eres un perro. Y él me contesta, ruff. Él es un perro, ¿no es cierto? Pero ¿qué si le digo, mira Firulais, eres un perro, pero tu propósito en esta vida es volar? Pues pobre Firulais, tengo ahora un perro deprimido. Porque aunque se ponga alas o se monte de un dron, es imposible que Firulais vuele, ¿no es cierto? Él no puede volar porque no puede. ¿Qué necesita? Nacer de nuevo y ser ahora un ave, y entonces él va a poder volar, ¿verdad? Y a veces como cristianos oímos, sed santo como yo soy santo, y nos sentimos como el perrito. Pues sí, pero ahora soy un cristiano salvo, frustrado. Ahora soy un cristiano que sí se va a ir al cielo, pero que vive toda su vida. Pues no puedo volar. ¿Cómo voy a ser salvo? ¿Cómo voy a vivir en victoria? ¿Cómo siempre voy a ser yo cabeza y no cola? ¿Cómo es que? Qué difícil. Y vivimos vidas de cristianos frustrados, de perritos frustrados. Perdón la comparación, es con amor. Pero sabes, el secreto está en que eres nuevo. Pablo dijo que eres una nueva criatura, inspirado por el Espíritu Santo. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, dejas de ser este hombre pecador y te conviertes en alguien que puede agradar a su Padre, porque ahora tiene un corazón distinto. Yo hoy te quiero decir, tú eres una nueva criatura. Si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, Él te hizo una nueva criatura. Y no hay nada que te pueda separar de ese amor que te libró. Y no hay nada que te pueda separar de esa gracia que te va a dar el poder para vivir victorioso, sin ser un esclavo al pecado. Tú ya no eres un esclavo al pecado. Tú eres libre si Jesucristo está en tu corazón. Hoy puedes decirle no a ese dominio del pecado sobre tu vida, porque Él ya ganó. El evangelio ya está siendo proclamado. La batalla ya se ganó. Ahora tú eres libre. Ya no el pecado es mi amo. Ya no vivo bajo la ley. Ahora vivo bajo la libertad de la gracia de Dios. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Ya no. Ahora quítate rayos. Espíritu Santo, yo pido que en esta tarde tú muevas. Padre, que levantes cargas.
de los hombros de muchos. Espíritu de Dios, levanta la carga, levanta lo pesado que para muchos ha sido llevar una vida de cristiano frustrado. Padre, y que cada uno de tus hijos en este lugar pueda disfrutar de la libertad de no ser un esclavo del pecado, sino de ser un hijo de Dios. Hijo de Dios.